Este contenido es un extracto de uno de nuestros directos en la plataforma de Twitch. Si quieres más vídeos y horas de contenido exclusivo, no olvides pasarte y seguirnos por nuestro canal. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Y alguno que ya te está pidiendo lecturas y recomendaciones, ¿eh? O sea que... Ya les hemos mal acostumbrado, les hemos mal acostumbrado y hacemos que siempre que venís ya, siempre decimos que es como vuestra especie de pago. Que es el trabajar un poquillo para nosotros ayudarnos a hacer el programa. Y es que aparte de que nos presentéis lo vuestro, es que nos deis un poco a conocer las personas que sois. Y ya no los autores que sois, sino los lectores que sois. Porque yo creo que todas esas lecturas que nos han impresionado, al fin y al cabo, os acaban forjando. Por ejemplo, tú, antes de meternos en las recomendaciones, ¿quiénes son tus referentes? ¿Quiénes son tus figuras, Sergio? A mí siempre se me hace muy difícil responder eso, porque todo el tiempo uno está conociendo un montón de autores, incluso nuevos, y no se da cuenta uno, disfruta mucho su trabajo y sin darse cuenta ya está absorbiendo algo de ese otro autor con esa mirada diferente, porque lo necesitamos, ¿no? Por eso constantemente estamos evolucionando, pero uno siempre por eso cae en nombrar a los autores que más lo marcaron cuando uno era más joven y más chico, porque te agarraron a uno siendo una persona, una hoja en blanco, y esos primeros que te formaron, te construyeron casi por completo, ¿no? O los que te dieron los que te dieron las ganas de ser autor de cómics, de dedicarte a eso. Sí. Y mirá, yo si tuviera que nombrar uno solo, sería algo muy cruel, ¿no? Porque es difícil, porque insisto, son muchísimos, pero yo siempre sentí que el autor que más me marcó, primero, en realidad tendría que nombrar a mis profesores, incluso. Mis profesores que yo estudié con Juan Bobillo, estudié con Ariel Olivetti, estudié con Leonardo Manco, todos historietistas consagrados, claro. Ya desde chico publicaban en Marvel y en DC, Jorge Lucas, estudié con muchos otros más, que queda feo empezar a nombrar y dejar algunos afuera, ¿no? Ellos, desde lo humano, desde esa profesión tan bonita, no la profesión del historietista, sino de la profesión de la docencia, ¿no? Que es tener un conocimiento y compartirlo con un otro para que ese conocimiento siga avanzando, ¿no? En un otro. Y bueno, sí. Todos ellos fueron muy importantes para mí porque me agarraron de muy niño, me influenciaron, pero ellos son artistas que me influenciaron como dibujante, ¿no? Con ellos no aprendía a contar historias, sino aprendía a dibujar, aprendía todo lo teórico del dibujo, porque un historietista tiene que saber dibujarlo todo. Uno no puede decir, bueno, me encanta, me sale muy fácil dibujar autos y no me sale dibujar gatos. Entonces en mis historias solo aparecen autos y no va a haber gatos. No. Uno tiene que contar algo y si necesita, para contar bien esa historia, necesita un gato, tiene que aprender a dibujar gatos, tiene que aprender a dibujar todo. Pero después el autor que más me debe haber influenciado, sobre todo, aunque les parezca mentira, más por su literatura que por sus cómics, es Neil Gaiman. A mí Neil Gaiman yo lo conocí medio por accidente. Cuando era muy chico vino a la Argentina a una convención y yo todavía no lo conocía a él, ¿no? Él ya era muy importante, ya era el autor de Sandman. Y yo de Sandman algo había escuchado hablar, pero todavía no le había prestado atención porque era un cómic para adultos y yo todavía era muy chico, estaba con los X-Men y estaba con Superman y Sandman se veía algo demasiado serio, entonces no le había prestado atención. Y sin embargo, él estaba dando una charla en la convención y yo entré porque sabía que Neil Gaiman era una persona importante, pero en definitiva mucho no sabía yo quién era. Lo tuve a él ahí conversando y él en vez de quedarse arriba del escenario, me acuerdo que estaba todo lleno el auditorio con un pasillo en el medio, ¿no? Como un cine, y él iba y venía caminando por el auditorio charlando con todos nosotros y me pasaba por al lado todo el tiempo y yo me aburrí y me fui. Luego, en vez de empezar a leer Sandman, yo empecé que un día mi primer novela, mi salto a la literatura, saliéndome de los cómics, porque yo hasta ponerle mis 14 años solo leía cómics, y veo Buenos Presagios, de Terry Pratchett y Neil Gaiman.
Y no sé por qué le di la oportunidad, porque yo solo leía cómics y un día se ve que ya me había comprado todos los cómics que había en esa tienda y era un niño ávido de lectura y dije, bueno, si no hay más nada, me compro este libro. Y nunca pensé que la literatura podía ser tan maravillosa como lo terminó siendo en mi vida. Me fascinó ese libro y me empecé a comprar todas las novelas de Neil Gaiman, todas, tengo todas, acá a la vista se ven algunas, atrás mío. Y luego de todo ese viaje hermoso, empecé a leer The Sandman, y claro, por supuesto que The Sandman es maravilloso, ¿no? Sí. Sin embargo, entonces yo luego, cuando me hice muy fan de Neil Gaiman, me enojé mucho con ese niño que fui, que lo tuve al lado mío, fue la única vez que vino a la Argentina, y yo simplemente me paré y me fui hablando solo. Bueno, no, el niño que se fue. No, pero antes te lo he comentado, ¿no? Cuando estábamos hablando de Alma, que yo creo que ahí se notaba muchísimo esa influencia de Sandman, sí, ¿no? sí, yo la hablaba influencia, porque no es que fuera muy consciente, pero le cuento a la gente que Alma está conformado por 3 historias que las hice a lo largo de toda mi carrera. Yo cuando desarrollé Alma todavía estaba trabajando para las editoriales estadounidenses y la fui dibujando en mi tiempo libre. Ahí fue cuando sentí esa felicidad de decir, me parece que mi felicidad viene por este lado, no por dibujar para contratado, ¿no? Entonces la segunda historia, que se llama El lado bueno, la segunda historia que aparece en Alma, es una historia que hice después de Buenos Aires Eterna, esa primera obra. Y luego una tercera historia que la escribí, la dibujé específicamente para el libro Alma, así compilaba este libro con una historia más reciente, ¿no? Pero entonces, tratándose de Buenos Aires Eterna, la obra que te hizo acordar a vos acertadamente, ¿no? A las maneras de Neil Gaiman, era porque yo la hice cuando era muy, muy joven, era mi primera obra. Y entonces en esa primera obra, como tal, están muy claras mis influencias. Yo era muy fan de Neil Gaiman, me conmovía muchísimo su manera de contarnos, y no solo su manera de contar, sino qué era aquello lo que nos quería contar. Y casi que fue inevitable. A mí inmediatamente, en su momento, cuando salió el libro de Buenos Aires Eterna, no Alma, sino el libro solo de Buenos Aires Eterna, en la Argentina, que luego esa misma historia pasó a compilarse en Alma junto a otras obras, le fue muy bien, vendió muy bien, porque a mí la distribuidora me explicaba que Buenos Aires Eterna la compraban lectores que no eran lectores de cómics. No sé si por la portada, no sé qué era lo que le llamaba la atención, pero por ahí existía el prejuicio que los cómics solo eran de superhéroes y para niños, y de repente la gente se encontraba con Buenos Aires Eterna, que era una obra totalmente intimista, que te invitaba a la reflexión, que casi no había acción, ¿no? Bueno, entonces funcionó muy bien, y en las redes sociales me empezaban a hacer comentarios como, che, me haces acordar a Neil Gaiman, o, tenés el estilo de Neil Gaiman. Las primeras veces me sentí muy halagado, como diciendo, wow, están diciendo que yo tengo cosas de mi ídolo. Cuando me empezó más gente a mencionar que se notaba que me gustaba mucho Neil Gaiman, me di cuenta que no era una virtud, ¿no? Que se me notaba muchísimo la influencia, que tiene temáticas y elementos de las obras de Neil Gaiman, pero considero que Buenos Aires Eterna es mi versión de ese tipo de historias, ¿no? No es que yo tenía los libros de Neil Gaiman al lado y trataba de copiarlos, sino que simplemente uno revisita aquellos lugares donde fue feliz, ¿no? Entonces no lo pude evitar. Después uno va madurando y va creciendo como autor y logra una identidad y una voz propia que se aleja de aquellos autores que admira, por suerte, pero eso lo tuve que ir aprendiendo con el tiempo. Entonces sí, tenés razón de que mi influencia de Neil Gaiman en esa obra está clarísima. Y bueno, pero luego en Alma van a haber otro tipo de historias que no seguramente tengo muchísimas influencias, pero ya no puedo decirte ni siquiera yo cuáles son. Sí. ¿Viste? Porque empieza a ser todo más intuitivo y empiezo yo a confiar más en mi propio criterio, lo cual lo hace mucho más feliz. Claro, y empezamos a hacer lo que nos gusta, porque nosotros al fin y al cabo nos acercamos a las lecturas que nos gustan, ¿no? Y yo creo que al principio vas con la mentalidad o vas con la idea de
si yo pudiera hacer algo, si yo pudiera crear algo, me gustaría hacer esto, me gustaría que fuera así. Pero creo que luego ya cuando cogéis el lápiz, cuando ponéis delante del folio, creo que todo ese gusto del niño que un día quería leer a Neil Gaiman, creo que luego se convierte en el quiero contar, tengo cosas que contar, quiero que la gente también vea mi perspectiva de las historias. Claro, tú me imagino que al principio decías, lo veía una virtud y luego no era tan virtud. Pero bueno, pues sabes que también las críticas, los divulgadores, los lectores, tenemos la mala manía, ¿no? De que se dice que las comparaciones son odiosas y muchas veces para decir que algo nos gusta o no nos gusta, parece que buscamos, ¿no? El rápido, el símil. No es la única vez que yo he escuchado a alguna que otra obra, ¿no? Decir, es el Sandman del siglo XX o es el nuevo Sandman, es que muchas veces Bueno, digo, es malo, no es bueno, ¿no? No, son dos cosas diferentes. Primero, hay una editorial que si de repente, no sé, en el año 99 Matrix tuvo mucho éxito, ¿no? La película Matrix. Entonces, a partir de ahí, la distribuidora de cine de todas las películas te empezaron a decir, esta es la nueva Matrix. El nuevo Matrix, ¿no? sí. Tiene éxito James Wan, ¿no? Con El Conjuro, y entonces toda una línea de nuevas películas de terror te empiezan a decir, esta es la nueva El Conjuro. Eso es simplemente una editorial o un productor o una distribuidora queriendo venderte un producto, que ni siquiera creen que lo que están diciendo sea cierto. Están queriendo colgarse de la fama de otro, que tiene mucho talento y nada más. Ahora, contestándote un poco lo que acabas de decir, en este caso a mí no me parece odiosa la comparación, pero porque yo no estoy avergonzado de que se haya notado mi influencia. Claro. Yo veo Alma, el producto que fue Alma, que es Alma, porque insisto que todavía está en librerías, y es algo muy íntimo y muy bonito del cual estoy muy orgulloso y hasta me conmueve ese libro mucho, porque quien no me conozca a mí como persona, un poco de mí va a conocer, no como autor, como persona, un poco de mí va a conocer. Yo creo que ese libro es un poco un diario íntimo, es un recorrido en la vida de Sergio Carrera y de todo aquello que él ama. Y entre esas cosas que yo amo muchísimo está Neil Gaiman. Y entonces que Neil Gaiman esté en ese libro es lo más Sergio Carrera que puedo presentarles. Y me conmueve, me parece bien, es algo con lo que yo quiero estar relacionado, ¿no? También, insisto, vuelvo a decirlo, tengo que ser sincero, eso fue inexperiencia, fue un accidente, pero es un accidente que cuando lo percibo, lo abrazo y lo hago que forme parte de mí, no es algo de lo que quiero esconder, ¿se entiende? Así que sí, no me parece odioso, me parece entendible, es como que si estuviéramos hablando de Alma y nadie me mencionase que le hizo acordar a Neil Gaiman, siento que hubiera un elefante rosa en la habitación, como que estamos tratando de no mencionarlo. Era demasiado grande la influencia como para tratar de esconderla. ¿Se entiende? Al contrario, hay que... No, claro, después de los autores no es que tenemos en claro todo. Los autores no nos podemos permitir esa arrogancia de creer que ya entendemos todo y que tenemos razón y por ende nuestra obra es perfecta y simplemente vamos a hacer lo que se nos da la gana. Porque en ese momento automáticamente desde la arrogancia es que vamos a empezar a arruinarlo todo. ¿No? Uno tiene que tener curiosidad y tiene que tener hambre y tiene que tener pasión. De ahí salen las mejores obras. Entonces... me permito ser un autor inseguro, me permito cuestionarme en cada página. Si no, pregúntenle a mi esposa que todos los días de su vida, yo si estoy en la etapa de escribir el guión, como no tengo editor, le consulto a ella, ¿te parece? Mira, está pasando esto, pero no sé, me encontré, ¿cómo lo resuelvo? Y bueno, y ella me ofrece ideas y hasta muchas de sus ideas las uso. Y luego cuando estoy en la etapa de dibujo empiezo, esta mano habrá quedado bien, mirá, no quedó demasiado grande la mano, mira, compararlo con su rostro, me quedó grande la mano, ¿no? Entonces ya mi esposa trata de esconderse cuando ve que estoy trabajando. Pero bueno, uno siente, entonces todos los días de tu vida es un desafío, hay una batalla que librar y en los mejores días uno sale victorioso, ¿no? No hay qué fea vida sería sentirme que ya tengo muy claro todo. Me parece que no va a llegar nunca ese día. Sí.
Porque no, porque en donde nos sentimos cómodos saltamos a algo diferente y listo. Y ahora, Sergio, que probaste lo que es las mieles de la libertad, ¿no? Las mieles de la libertad de trabajar con tu propia obra, de crear tu propia historia, de estar moviéndote como te estás moviendo hasta ahora. ¿Te has cerrado las puertas a la escena del mainstream, por ejemplo? ¿O te pica la curiosidad y dices, oye, pues dejo esa puerta abierta porque a lo mejor algún día me vuelvo a acercar a esa industria un poco más, menos independiente, menos underground? ¿Te la has replanteado? Mirá, ¿O donde estás muy cómodo y ya has decidido que no te moverías? no, es que depende de qué punto de vista lo veamos, estoy muy cómodo. Aunque también todo tiene sus pros y sus contras, como les decía hace un rato, entonces nunca puedo estar del todo cómodo como autor independiente. Tengo que trabajar el triple que antes, simplemente lo disfruto mucho más. Pero acá yo soy el guionista, el dibujante, el colorista, de alguna manera soy el editor, después tengo que yo salir a buscar al público y pedirles que por favor me ayuden con estas campañas de crowdfunding. Y luego la distribución también, que la distribución a mí todo. siempre me han dicho que es lo más duro, yo creo, ¿no? Sí. De todo el proceso, lo más tedioso quizá. Exactamente, entonces no es que esté cómodo, no sé si la palabra es cómodo, pero a la vez sí, como me siento muy satisfecho, podría decirse que un poco cómodo también estoy. No sé, te dejo de lado la palabra cómodo, porque yo no estoy buscando la comodidad, porque como te dije hace un rato, si me siento cómodo, entonces me voy a salir si esta silla está cómoda, me paro y me busco otra. Así vuelvo a sentir que estoy librando una batalla. La búsqueda de la comodidad es la utopía, ¿no? Uno no quiere estar cómodo, uno quiere batallar. Por eso yo admiro tanto a los deportistas, porque los deportistas pueden ganar este campeonato, automáticamente ese campeonato terminó y empezás desde cero. No es que te llevas los puntos del campeonato anterior al siguiente campeonato, ¿no? Entonces, constantemente, y podés perder un campeonato, perder la copa ahora que estamos en el Mundial y a mí me tiene tan entusiasmado, perdemos la copa y el deportista va a su casa, se baña, vuelve al día siguiente al club, se vuelve a poner la camiseta y tiene la oportunidad de ganar de nuevo. Uno lo que tiene que tener es hambre. ¿Sí? No tiene que estar cómodo. La comodidad para mí es lo más parecido a acercarse a la muerte. Y otra vez vuelvo a hablar porque un poco de eso también. Acomodarse, volverse sedentario, ¿no? Y no querer avanzar, no arriesgar porque a ver si te van a romper tu zona de confort, claro. De hecho, nosotros podemos desde nuestros pequeños lugares como consumidores de cultura pop que somos, no todos, pero hemos visto muchos ejemplos de gente consagradísima, poderosos en su ámbito, sea actor, músico, ¿no? Y no los ves felices. Yeah. Cuando ya lo conquistaron todo, no los ves felices. Hay que estar un poco incómodo. Se les muere la ilusión, ¿no? Se les muere la ilusión muchas veces. ¿Y qué batalla pueden tener que realmente los haga sentir la gloria de la pasión? ¿No? Yo ahora, tratando de responderte lo que me dijiste hace un rato, supongo que estoy más incómodo que nunca, pero vale muchísimo la pena, estoy todo el tiempo feliz, no busco la comodidad. Busco poder tener estas charlas con ustedes. Nosotros cuatro, ustedes, mejor dicho, ustedes tres, a mí no me conocen, yo no los conozco a ustedes. Pero en este momento estamos disfrutando, espero que ustedes también, ¿no? Totalmente. Como si nos conociéramos de toda la vida, porque me pasa mucho, si los cuatro somos fans del cómic, ya tenemos algo muy importante en común. Tranquilamente podríamos tener esta conversación en un bar tomándonos una cerveza y la pasaríamos barro y rápidamente nos haríamos amigos. Y que no nos falte. Lamentablemente. Tenemos los mismos códigos. Y que no nos falte eso, Sergio. Eso hay que conseguirlo alguna vez, ¿eh? Eso hay que conseguirlo alguna vez. Con una Quilmes fresquita. Sí. Bueno, lamentablemente hay un océano en el medio que estoy tratando de cruzar lo antes posible porque tengo mucha gente que quiero mucho allá en España y incluso me fascina la idea de ir a visitar, aunque están todos en diferentes ciudades, ¿no? Yo me hablo como si España fuera pequeña, pero si yo, a mí, un sueño muy... Comparar con Argentina somos un trocito, nada más, Bueno, pero yo ya tengo gente que me conoce más en España que acá en mi propio país,
Así que mi gran sueño es ir a España y ir recorriendo las diferentes ciudades para ir visitando a las diferentes personas que me han ayudado tanto en estos últimos 2 años, como ustedes, tanto los mecenas, tanto los colegas, ¿no? Otros como Juan Torres, bueno, Claudio, que Claudio y yo lo quiero muchísimo a Claudio y nunca estuvimos de otra manera que así, a través de webcam. Me gustaría verlo y los argentinos somos muy abrazadores y yo en particular soy muy afectuoso, así que por ahí a ustedes los inspiré un poco con estos modales míos, pero yo soy así. la palabra, ¿eh? Y ir abrazando gente en cada ciudad y pasar una noche tomándome cerveza con todos para agradecerles personalmente, invitar yo las cervezas para agradecerles en serio, por ejemplo. No hagas eso. No te va a salir rentable, Sergio. No hagas esto que te fundes el crowdfunding. Sí, no te va a salir rentable. Pero es que es un sueño, nunca voy a poder hacer eso. Tendría que hacerme millonario. Bueno, pero al menos Pero tenerte si me por hiciese aquí. millonario de alguna manera, que no se me ocurre cómo, porque siendo historietista no va a ser, pero si un día me hago millonario, lo primero que hago con mi esposa es irme para España y la recorro completa y me voy con todas las redes sociales y los obligo a que me lleven a pasear, ¿no? Y yo pago las cervezas, eso sería maravilloso. Pues hecho, yo te tomo la palabra. Verás como tú que eres una persona que además lucha por lo que te gusta y ¿Me fui de nuevo o no? ¿Estoy? Estás. Sí, yo te veo. Y tú que estás intentando sacar lo tuyo con todo y como bien dices que te gustan los retos, te gusta cada vez, este es un pequeño reto que te has puesto y que yo sé que lo vas a conseguir. Y que toco madera para que lo consigas y así nos conocemos personalmente. Ahí va. Ay, se fue. O sea, está de camino. Está cogiendo un avión. Joder, la ha pillado al pie de la letra. Ahora te va a salir por al lado. ¿Verdad? Hombre, ha dicho, si me trae una cerveza, bienvenido, ¿eh? ¿Te imaginas? Sí. Aparece una mano por detrás de Brun de tu plano y te dice, toma. ¿Qué cerveza hay en Argentina? Tiene que haber alguna buena, seguro. La más famosa, la Quilmes, tío. Quilmes. La más famosa es la Quilmes. Yo de Argentina también fumaba hasta tabaco argentino, el Jockey Club, tío. Me gustaba mucho. Era tabaco rubio sin tratar, era súper fuerte, me molaba mucho. Vamos a esperar a que regrese Sergio. Ya sabéis la que tengo yo con Argentina, que vamos. Sí. Poquito más y acabo ahí a los 18 años viviendo, o sea que imagínate. Me voy a levantar un segundo, chavales, si queréis leer ahí unos comentarios, Giorgio. Sí, que hay unos cuantos que hoy no le hemos hecho caso a esta gente, a los pobres. Sí, pero bueno, que estaban todos muy atentos a los que nos quería comentar Sergio. Vamos a ver, yo es que estoy ahí pendiente a ver si regresa, vamos a darle un minutillo. Que estaba por aquí Vicente, Charlie90, que también estaba ya participando en la campaña de Berkami. Maestro Lardo Comics, que es el que había pillado justo el pack ahí de Alma y esta nueva publicación. Y nada, pues mira, Vicente que decía, siempre un gustazo escuchar a un artista hablar de su obra y su perspectiva en primera persona. Sí, es de los programas que nosotros más disfrutamos, porque así conocemos a la persona, conocemos también un poquito de sus gustos, ¿no? Ahora incluso cuando regrese Sergio nos comentará los títulos que él quiere recomendar. El nombre ya de Neil Gaiman ha salido durante la charla y bueno, pues poco a poco nos irá comentando también otra de las cosillas que... Mira, creo que por aquí... Uy, ahí está. Ahí. Sí, está entrando justo. Ahora. Sergio, ¿nos escuchas? Uy, no. Creo que está retomando. Hola. Hola, miren qué vivo que soy, que justo cuando les estaba prometiendo la cerveza fui. Nosotros creíamos que venías, o sea, ya directamente dimos, se ha desconectado y ya al pie de la letra se viene para acá a invitarnos. Claro. Tal cual. Uy, se te ha cortado el audio, creo. Ahora. El audio creo que se te ha cortado, Sergio. No se te oye. No te escuchamos ahora mismo.
Sí, pero ya normalizó. Ah, vale, ahora. Ahora. Ok. Ahora los escucho. Sí. Pues Gracias a todos por la paciencia. Nada, hombre. Nada, para eso estamos, Sergio. Con la paciencia que tenemos con Bruce, ya con cualquiera es menos todavía. Claro, pero... Ya me la he llevado yo, sin tener que llevármela, pero ya me la he llevado. pues Lo dicho, vamos a pasar a las recomendaciones que nos Claro, traes. no solamente vamos a hablar de tus obras, sino que vamos a hablar de las obras que han sido los cimientos para que Sergio Carrera se interesara por el cómic y esas obras que le han marcado. Así que, ¿con qué es lo primero que nos traes? Bueno, algunas de las recomendaciones que ustedes ya vieron que propuse en realidad son muy obvias, ¿no? Por ejemplo, entre ellas está The Sandman, y que yo venga al público a recomendarle The Sandman, me parece que llegué un poquitito tarde, ¿no? Todo el mundo sabe que es una genialidad, pero no podía dejar de poner The Sandman en esas recomendaciones porque, como les dije hace un rato, me marcó tanto a mí esa obra, como toda la obra de Neil Gaiman, que en estas recomendaciones también las quise tomar como una oportunidad para hablar a la gente de mí, ¿no? Sí, así justo que lo The que Sandman queríamos. Justo lo que queríamos. no necesitan que me desplaye demasiado, simplemente si todavía queda... No, pero bueno, todavía lo bueno de Sandman es que hay gente joven, ¿no? Que cuando Sandman se editaba por primera vez todavía ni siquiera había nacido, y sin embargo hay gente joven que todavía sigue comprando las reediciones. Así que siempre es una buena oportunidad para recomendarla, porque van a tener una lectura diferente y excelente, hermosa. Así que de Sandman me parece que a mí de niño me marcó muchísimo. Lamentablemente me marcó luego de haber estado en la misma habitación con Neil Gaiman al lado mío, pero por lo menos tuve la suerte de poder disfrutarla siendo muy joven y tener la buena fortuna de que entre las obras que me podían marcar estuviera Sandman, que es algo tan importante. Después, hablando de las que están ahí en pantalla, en este caso tengo dos mangas de los cuales quise hablar, porque en este caso, en vez de hablarles de dos obras que podía recomendar porque me influenciaron en la niñez, las otras dos, no las que están ahora en pantalla, son obras que leí hace muy poco, recientemente, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo bien el nombre porque ahora cuando está en pantalla creo que era Sundome, puede ser que se lea el título. Sí. Bueno, Sundome, si no la conocen, es un manga típico del género que hay tantas obras, ¿no? Hechas por tantos otros autores, ese género escolar que es para jóvenes, que ya, digamos, con la sexualidad bien despierta, ¿no? Es una obra muy erótica esta, donde vemos el típico, esta es una historia muy cliché del manga japonés, ¿no? Del chico del colegio secundario que es muy tímido y que prácticamente no sabe cómo hablarle a las chicas, pero está en su despertar sexual, ¿no? Y de repente empieza a acercarse a una compañera que en principio por amistad, él empieza a tener una gran atracción y, bueno, no sé, en este caso son como 9 tomos, tengo entendido, 8 o 9 tomos. Toda la obra es la cantidad de situaciones en las que él, digamos, se siente con la posibilidad y con el enorme deseo de tener relaciones sexuales con su compañera, pero de alguna manera u otra nunca lo logra. Entonces es ese enorme erotismo del querer y no poder, que es mucho más erótico que el querer y satisfacer ese querer, porque inmediatamente entonces se acaba ese deseo, ¿no? Entonces acá es como hay una histeria en esta obra muy bien desarrollada, porque en otras obras de este mismo índole, como por ejemplo Is, que es muchísimo más famosa ahí, ahí hay muchísima comedia en Is. En este caso Sundome es bastante dramática, ¿no? Y las escenas eróticas son muy fuertes, realmente son esas obras que vas a preferir leerlas cuando estás solo, porque, de nuevo, si estás acompañado por amigos o si está tu familia cerca, te vas a sentir muy, muy incómodo, porque funciona metro, muy, ¿no? Muy bien.
Así que como obra erótica, teniendo en cuenta que es una obra muy buena, que funciona en niveles dramáticos, porque si no, no alcanza con solo el erotismo. Cuando está muy bien tratado el erotismo, en un muy buen contexto, donde los personajes te importan, entonces el erotismo funciona muchísimo más, ¿no? Entonces, dentro de tantas obras eróticas que hay dentro del manga, y no hablo de... Ahí te hemos perdido. Sergio, te hemos perdido. te hemos perdido el audio. Te vemos, pero no te escuchamos. A ver, Ahora sí. Ahora sí. Ahora. Bien. No, Poner bueno, Vicent entonces, Tyler. decir que es un me muy bien a la hora de, lo voy a decir burdamente rápido para que se entienda bien claro, a la hora de calentarte leyendo un manga, funciona muy, muy bien y encima después está leyendo una buena historia de dos personajes que se están enamorando a pesar de vivir unas vidas que no son tan cómodas como para otros, ¿no? Son esas historias de outsiders, de frikis, ¿no? Que encuentran el consuelo cuando se encuentran entre ellos, ¿no? Así que funciona a muchos niveles y me encanta. Y por otro lado, Los dioses mienten, para mí fue una absoluta sorpresa porque la encontré de casualidad, yo no conozco, creo que esa autora es mujer, ¿eh? Ni siquiera estoy seguro de eso, no me acuerdo ya, porque la leí hace poco, y te podría decir que en 42 años que tengo, deben haber sido 2 o 3 obras de cómic, hablando de cómic puntualmente, que han logrado hacerme llorar, ¿sí? Los dioses mienten es muy poderosa a niveles emocionales. El autor es un genio a la hora de la narrativa, a la hora de la construcción de personajes. Inmediatamente los personajes, a las pocas páginas ya los querés. El dibujo es bellísimo, por momentos es poético. Entonces, no quiero contarles demasiado de qué se trata porque es una obra que es de un solo tomo, lo recomiendo muchísimo que lo compren y funciona mucho mejor si se sorprenden tanto como me sorprendí yo porque es una de esas historias que al principio te están llevando para un lado y luego le sucede algo a los personajes que los desencaja a ellos por completo y por ende desencaja al lector, pero no te dejan afuera de la historia crece muchísimo porque el autor o la autora realmente tiene muchísimo talento y estos personajes que son niños, inocentes, dulces, lindos, terminan teniendo que vivir situaciones muy tristes por culpa, digamos, de los adultos, ¿no? Creo que la obra habla prácticamente de eso. Cuando dice los dioses mienten, no se refieren a los dioses, sino a aquellos que nosotros sentimos que son dioses cuando somos niños. Y nada, es maravillosa y logró conmoverme muchísimo y lagrimear y fue una sorpresa hermosa. Entonces yo quería traer tanto obras de mi niñez como obras muy recientes que he leído en estos últimos tiempos y que para mí Los dioses mienten es una de esas obras que te marcan, que la vas a querer tener en tu biblioteca y releer todos los años de tu vida porque no funciona solamente como una obra pasatista, es hermosísima. Así que sí, esta recomendación... Sí, que parece que muchas veces cuando hablamos de las recomendaciones o hablamos de las recomendaciones de nuestra vida y tal, parece que siempre tiramos de la nostalgia y lo que no nos damos cuenta es que seguimos creciendo como lectores y seguimos todavía sorprendiéndonos con nuevas obras e incluso nuevas etapas en nuestra vida o nuevos cambios de mentalidad hace que sean otras obras las que nos lleguen y al mismo tiempo nos transformen del mismo modo que nos transformaron en su momento otras. Sí. Y qué suerte que tenemos de no tener que vivir del pasado y poder disfrutar del presente, ¿no? Que no tengamos que hablar solamente de Neil Gaiman, sino incluso les quedó claro que yo ya no recuerdo el nombre del autor, ni siquiera sé si es autor o autora. De Los dioses mienten, pero no importa, porque la obra es lo que persiste, ¿no? De la obra no me olvido, me encanta. Kaori, ¿no? Ozaki. Eso es más importante que si el autor es hombre, mujer, no me importa, me importa la obra, ¿no? Y qué bueno que todavía poder seguir sorprendiéndome leyendo cómics nuevos.
Esa fue una muy linda experiencia. Después, entre las otras recomendaciones, está una que me parece que no necesita mucha presentación, que es Slam Dunk. Si no la metes, te echan de Argentina, que, ¿no? Bueno, en Mafalda digo, ¿no? Que, supongo yo que es mi autor favorito, mi mangaka favorito. Tiene muchísimo talento, ha sabido contarnos muy buenas historias en diferentes géneros y sabe muy bien narrar, y simplemente Slam Dunk, así como les dije, qué difícil es hacer llorar en un cómic, ¿no? Así como qué difícil es hacer sentir miedo en un cómic, porque pareciera que es más fácil abstraerse como lector cuando uno debería estar sintiendo miedo y se salva de ese miedo, ¿no? Bueno, también es muy difícil hacer reír. Slam Dunk me encanta porque vieron que hace un rato estábamos hablando de que hablar de buena persona, mala persona. Nosotros al protagonista de Slam Dunk podríamos decir que es un chico malo del colegio, ¿no? Pero es un tipo de buen corazón también, es así de complejo, ¿no? Y bueno, me encantó que se escapara un poco del cliché del género, como por ejemplo los campeones, ¿no? Capitán Tsubasa, ¿no? En Latinoamérica lo conocimos como los supercampeones. Capitán Tsubasa y tantas obras de ese género del deporte en el manga. Se cortó. Ah, también era era campeones era aquí. Yo los escuché. Sí, ok. Bueno, en el género deportivo, en el manga, siempre el cliché es que el protagonista nació con la virtuosidad para el deporte que sea. Si el manga es de fútbol, Oliver Atom es el mejor futbolista, nació como Maradona, ¿no? Con un talento impresionante. O si el manga fuera de béisbol, el protagonista sería el mejor beisbolista del mundo que nació tocado por los dioses para ese deporte. En este caso, el protagonista de Slam Dunk, que es este cómic de básquetbol, ni siquiera le interesa el básquet, pero cuando se entera que se podía acercar más a la chica que le gusta por el básquet, decide meterse en el equipo y él no tiene ningún talento para el básquet. Y entonces lo interesante de esta obra no es que todo le resulta fácil y es el más talentoso y él solito le puede ganar a todos los equipos rivales, sino todo lo contrario, él no tiene ningún talento para el básquet, juega muy mal, pero él entra a ese equipo primero para fascinar a la chica que a él le gusta y luego empieza a respetar el deporte. Entonces, con el corazón empieza a esforzarse cada vez más por ganar esos partidos, porque en ganar esos partidos se encuentra lo que no tenía antes, que era dignidad, ¿no? Entonces, Slam Dunk me parece que cuenta una historia muy buena en todo esto que vengo diciendo, pero encima todo el tiempo me hace reír un montón y me hace reír en voz alta a carcajadas. Así que seguramente Slam Dunk es un éxito de ventas tanto en España como lo fue en Argentina, en Japón y en el mundo entero. Sí, pero no estaría justo con ustedes si cuando me pidieron recomendaciones no les hablo de Slam Dunk, porque es una de las obras que más amo. No, de hecho está aquí de super actualidad, porque acaba de salir la edición esta que hay aquí. Ya había un poco de revuelo, porque es nueva y han dejado la otra colgada y todo el rollo. Pero yo me he sumado a hacérmela, ¿no? Y me la estoy leyendo. Y la verdad es que me lo estoy pasando pipa. Yo ya me vi el anime en su día, ¿no? De chaval. Pero claro, verlo ya de adulto, ¿no? Sabiendo un poco las cosas, ¿no? Cómo están hechas, aprecias más el dibujo, este tipo de cosas. La verdad es que este primer tomo, que es lo único que ha salido, lo estoy disfrutando. Bueno, lo he disfrutado mucho. O sea que para mí es una serie que también recomiendo mucho. Uy, creo que hemos perdido a Sergio. Sí. Sí, totalmente. A la hora de la comedia yo siempre creo que el dibujo... ¿Perdieron de nuevo? No, ya está. Ahora te puedo recuperar. Lleva con retraso. Ahí volví, ¿no? Sí. Hey. Bueno. No, que siempre en papel el arte, el dibujo suele ser muchísimo más expresivo que en la animación, inevitablemente, ¿no? Entonces, para mí la comedia gana muchísimo más en Slam Dunk, en su versión manga que en su versión anime, a lo mismo que Ranma Medio y tantas obras, te diría que todas, ¿viste? Así que, para mí, si aquellos que hayan disfrutado del anime, que también está buenísimo,
pero de hecho ahora tengo entendido que va a salir una película muy nueva, o no sé si es una reversión de la serie. No, me parece que es una película y va a estar buenísima. Una película. Yo la voy a ir a ver al cine feliz. Sí, que aquí justo Brito estaba diciendo que era un acto de terrorismo en la película. Perdón, no escuché lo último. No, que tenemos un oyente que justo ha puesto que la película de Landán que es un acto de terrorismo, por la animación, ¿no? Que es un poco especial. Ah, sí. Sí, es bastante novedosa estéticamente. Sí. Pero vamos a ver si funciona. Yo nunca opino antes de... Sí, no, habrá que verla. Como estamos tan acostumbrados ahora que la película nos enteramos 2 años antes que va a existir y ya tenemos una opinión sobre la película. Yo generalmente eso me agota, prefiero esperar y opino después. Pero bueno, sí, visualmente es una propuesta muy diferente a lo que estamos acostumbrados, así que todavía no podemos saber si va a funcionar o no. Esperemos que sí, porque son personajes que les tengo mucho cariño. Y bueno, y por último me quedan estas 2 obras que están ahí en pantalla. Mafalda, ustedes la conocen. Sí. Si ustedes en España y en el mundo entero, porque está impresa en más de 50 idiomas, Mafalda, ya en los últimos 50 años, imagínense. Si ustedes en España la pudieron disfrutar, imagínense lo que es para un argentino leer Mafalda. Que ustedes... porque Mafalda habla muchísimo en Argentina, pero también puedo creer que cualquier persona de cualquier país puede sentirse identificado con muchas cosas, pero sí. No hay personaje más argentino que Mafalda y que Patoruzú, el personaje que está ahí al lado, ¿no? Y Mafalda vive en San Telmo y yo camino por las calles de San Telmo, ¿no? Y la veo en sus historietas a Mafalda caminando por mis barrios, y quejándose de las cosas que nos quejamos nosotros, y riéndose de las cosas de las que nos reímos nosotros. Entonces, Mafalda son esas obras universales, absolutamente completas, que pretenden ser tiras humorísticas, y la genialidad del autor lleva ese formato mucho más allá, y es mucho más que simplemente humor. Sí. Te puede dejar pensando, te puede dejar... avergonzado, te puede dejar totalmente enamorado. Mafalda es universal y me parece que si ustedes me obligasen a tirar una sola palabra que defina Mafalda, es esa, universalidad, ¿no? Nos atraviesa a todos, y poder seguir haciéndolo tantas décadas después de su creación, me parece que debe haber muy pocas obras de las cuales podemos decir eso, así que yo tengo el libro que compila toda la obra de Mafalda, y cada tantos años la vuelvo a leer, y siempre que la termino siento que extraño a todos esos amiguitos que fueron mis amigos de la infancia, luego fueron mis amigos de la adolescencia y hoy siguen siendo mis amigos de la adultez, y cada vez que me toca leer la última tira y cerrar ese libro y saber que ya no habrá nunca más una tira con esos chicos, me hace extrañarlos un montón, y la única manera que tengo de remediar eso es volver a leerlo. Así que si todavía no leyeron Mafalda, les juro que se van a acordar mucho de mí si todavía no lo leyeron y terminan leyéndolo por culpa mía. Se van a acordar de mí y por ahí hasta me lo terminen agradeciendo, porque lo vale muchísimo, muchísimo. Y por último, Patoruzú, que es la ilustración del centro. Patoruzú ya es una obra que empezó a publicarse en la década en el siglo XX, en la década del 30, o sea que ya está por cumplir 100 años. Es una obra que, para poder explicarlos a ustedes más o menos, viste que me decían hace un rato las comparaciones son odiosas, no necesariamente. A veces las comparaciones las utilizamos porque nos hacen más fácil explicarle al otro de qué estamos hablando. Si yo les empiezo a explicar me tomo 15 minutos hablándole de qué es Patoruzú, lo puedo resumir es una obra del estilo de Popeye, ¿no? O de Popeye, no sé cómo lo pronuncian ustedes allá en España, Popeye, ¿no? El marinero Popeye, ese de la pera, ¿no? Bueno, se podría decir que Patoruzú, cuando nació por allá por la década del 30 del siglo pasado, tenía influencias de ese tipo de historias de aventuras con mucha comedia, que era muy común en ese tiempo, siendo Popeye un gran referente, el cual probablemente
el autor Dante Quinterno haya tenido algunas influencias de Popeye, así como luego Asterix y Obelix tienen muchísimas influencias de Patoruzú, ¿no? Reconocidísimas, porque ustedes ya sabrán que el guionista, el creador, el co-creador de Asterix, se crió en la Argentina, ¿no? Luego sus padres, yo creo que él nació no en Francia, en Bélgica. Bélgica, gracias. En Bélgica, estaba pensando en Jean-Claude Van Damme, pero no me salía. Bueno, creo que llegó a nacer en Bélgica, sus padres definitivamente eran belgas, pero se vinieron a Argentina y él se crió acá, él era de Racing Club, ¿no? Por eso Obelix tiene los pantalones rayados celestes y blancos. Les cuento que Racing Club es un club de acá de fútbol argentino, y tiene la camiseta rayada celeste y blanca, igual que la camiseta argentina, ¿no? De la selección argentina, y que los pantalones de Obelix, y comparten muchísimo en común Asterix y Patoruzú. Patoruzú es un personaje famosísimo en la Argentina, y me parece que, a pesar de haber sido una de esas obras que les contaba al principio, de que vendían 350.000 ejemplares por semana, enormemente exitoso, me parece que no llegó a trascender lo suficiente en el extranjero, como que se quedó adentro de la Argentina. Acá es un gran ícono de la historieta, muy querido por todos, y sin embargo no lo conocen demasiado. Pero es una obra que, si la pueden conseguir, al menos digitalmente, es una obra de esa índole que es muy inocente, se podría decir que es para chicos, pero que de adultos yo la sigo leyendo y la sigo disfrutando, porque esa inocencia también es como una obra para chicos, pero que esa inocencia forma parte de lo bello del cómic de Patoruzú, ¿no? Donde simplemente es un alma muy buena. No es casualidad que mis dos grandes personajes más queridos del cómic sean Patoruzú y Superman, porque los dos tienen algo en común que para mí es muy importante y que me conmueven y que me influye mucho al tipo de persona que quiero ser, que Superman y Patoruzú son absolutamente nobles y no saben de maldad, ¿no? Y eso es lo que tienen en común. Patoruzú es un personaje muy inocente, casi aniñado, pero con una gran superfuerza, que cada vez que encuentra que una persona necesita ayuda, la va a ayudar. Y entonces en cada librito él vive una aventura en que se encuentra con la necesidad de ayudar a alguien, y es sencillamente eso. Es una obra de carácter bastante infantil, pero no la limitaría a eso, porque se puede disfrutar muchísimo, como hoy en día se puede seguir disfrutando de las obras originales del cómic de Mickey Mouse, o de Popeye y tantas otras obras de aquellas décadas tan bonitas, que son ese tipo de obras que hoy ya no se hacen. Sí. Ya no se hacen, y entonces cuando uno las revisita, terminan siendo muy especiales por eso, porque se está encontrando con algo único. Que en su momento había muchas obras de ese estilo, pero las pocas que trascendieron y que hoy en día siguen siendo conocidas, terminan siendo obras muy especiales porque, irónicamente, hoy tienen ese carácter único que las hace tan especiales. Cuando en su momento en realidad eran obras genéricas que había un montón por ahí, pero todas quedaron en el olvido, excepto muy pocas. Bueno, para los argentinos, Patoruzú es eso, y si a vos te pensás que ese tipo de historieta te puede llegar a gustar, Patoruzú es de las mejores referentes de ese tipo de historieta. Así que yo le tengo muchísimo cariño. En mi canal de YouTube le dediqué un episodio entero y seguramente seguiré hablando de él varias veces más, porque en mi canal de YouTube yo hablo principalmente de historieta argentina y charlo, como ustedes están charlando conmigo, yo charlo con colegas míos sobre lo que implica ser autor de cómics en la Argentina, y bueno, trato de visitar a todos los personajes también importantes de la historieta argentina. Patoruzú para mí, subjetivamente hablando, es el más importante, es el que más quiero. Incluso hablando de Mafalda también, no hay manera de saber quién de los dos personajes es más importante de los dos. Los dos en lo suyo, siendo productos muy diferentes, fueron muy, muy importantes, pero Patoruzú a mí me marcó de una manera que vuelvo a decirlo como cuando hablaba de Mafalda. Patoruzú es mi amigo,
Patrullo es mi amigo, Superman es mi amigo y Mafalda es mi amiguita. Así que el único argumento que puedo darles a la gente para convencerlo de que lo lea es que yo los quiero muchísimo. No sé si es un gran argumento, porque a ustedes qué les importa eso. No, pero sí. Bueno, es un factor nostálgico, que también influye mucho en la gente para que se pueda acercar a una obra. Más allá incluso de lo que es lo que puede significar para alguien, ¿no? Y eso también le otorga ese punto de, oye, pues mira, yo también quiero disfrutar e incluso intentar que me transmita eso que tú tan emocionado lo puedas comentar también. Eso. Claro, mola. es que para mí va a tener un factor nostálgico, como vos decís, porque formó parte de las lecturas de mi niñez, pero yo te aseguro que para vos ese factor nostálgico no va a estar. Si yo te la recomiendo y lo terminás leyendo hoy, no va a estar ese factor nostálgico para vos y vas a encontrarte con una muy linda obra que vas a disfrutar desde el hoy. No, y porque evocará otros sentimientos igual en mí. O incluso llego a vincularla o a vincular, ¿no? Es la historia o el trasfondo que pueda tener con las vivencias o con lo que me ha pasado a mí y en algún punto conectar y también encontrar ese punto de unión. Totalmente. Yo creo que la inocencia, siempre que hay obras muy inocentes, se hablan entonces como si fueran obras infantiles y para mí esa inocencia no se disfruta solamente con la niñez. Para mí, de adultos cada vez es más difícil de encontrar y entonces de repente uno puede leer el primer libro de Harry Potter, que es el que tiene ese tratamiento más inocente y por ende de un carácter más infantil, y como adulto uno lo agradece y yo disfruto mucho, soy muy fan de Harry Potter también, y disfruto de toda la saga, pero el primer libro es el que más me conmueve de todos porque tiene ese carácter mucho más inocente que se puede disfrutar de adulto. Para mí la inocencia no es algo que debería quedar limitado al consumo infantil, ¿no? Sobre todo cuando de adultos ya casi no encontramos inocencia por ningún lado, entonces al menos recurramos a la ficción para encontrarla de nuevo. Sí, fíjate. Y yo también hablaría, por ejemplo, con Mafalda hablaría de inocencia, ¿no? Hablaría como incluso Quino usaba esos ojos de una niña despierta, de una niña que realmente desde la inocencia hacía las preguntas lógicas. Hacía las preguntas que muchas veces los adultos son lógicas y no sabemos nunca la respuesta porque muchas veces no tiene respuesta y eso ayudaba un poco a ver la sociedad argentina, por supuesto, pero realmente también ese condimento humano que tenemos todos siempre desde los ojos de los niños, que son los mejores narradores y los que hacen las mejores preguntas o en algunas ocasiones, como ocurría con Mafalda, las preguntas más incómodas que no tienen realmente una contestación. Claro, porque Mafalda y sus amiguitos eran inocentes, pero Quino no era inocente para nada. Claro. Al contrario, claro. Esos niños, para él pasar por inocente a través de las palabras de esos niños, pero nada de lo que decía ahí era inocente. Porque es verdad, como les dije hace un rato, Mafalda tiene muchísimo de la idiosincrasia argentina, pero la verdad es que ¿para qué perdemos el tiempo hablando de fronteras? Cuando todos los países del mundo en algún momento padecimos el fascismo, todos los países del mundo padecemos la injusticia social, ¿no? Entonces, me parece que hoy en día con la globalización nos damos cuenta de que nunca fuimos tan diferentes como creíamos ser. Sí hay diferencias culturales, por supuesto que las hay y nos enriquecen, pero como yo con Debauer, apunto a hablarle a todas las personas, porque les estoy tratando de crear una obra que hable del género humano, de lo más bajo de nosotros, de nuestro deseo, la lujuria, pero de quiénes somos cuando tenemos miedo, qué queremos ser cuando... Porque es fácil ser bueno cuando está todo bien alrededor nuestro. ¿Quiénes queremos ser cuando todo alrededor nuestro está mal? ¿No? De eso quiero hablar en Debauer. Me parece que eso también es universal, ¿no? Por eso para mí es tan importante hablar de esas cosas, aunque vuelvo a decir lo que es importante decirlo. Yo no tengo las respuestas, ¿no? Así que yo como Quino también juego un poco al inocente a la hora de escribir Debauer. De última, que los malos actos los cometan mis protagonistas. Pues grandes recomendaciones, Sergio, grandes recomendaciones nos has traído. Y yo creo que nos ha dado un puntito para conocerte un poco más. Mundo Skrull.
¿Y tú? ¿En quién confías?